Muy buenas noches al tutor y a los compañeros del grupo de ética de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, pues voy a dar algunas pautas que tuve en cuenta para el desarrollo del blog. En el caso del grupo que tengo asignado, nosotros seleccionamos como tema para tratar de estudio la corrupción. ¿Por qué? Porque, como comento en el blog, la mayoría de los países han realizado gestiones muy importantes para abordar este tema, pero aún así, digamos que en términos de Latinoamérica la corrupción sigue siendo un tema que, que ha tomado una importancia relevante porque es uno de los temas que no ha podido superar de pronto los últimos gobiernos y que conlleva que la economía y que la sociedad también se estanquen. Entonces, voy a tratar de explicar básicamente cuáles son los puntos de vista con respecto a la temática que maneja cada uno de esos gobiernos y cuáles serían las posibles soluciones que se podrían implementar precisamente para tratar de sofocar un poco este tema de la corrupción que pues nos toca a todos y que lastimosamente nos ha afectado durante los últimos años. Entonces, como comento aquí en el blog, digamos que las acciones que ha realizado el gobierno han sido realmente importantes, se han tomado pues procesos que han permitido que la transparencia se manifieste de una manera más legal, que sea un poco más participativa el ingreso de nosotros como ciudadanos, que podamos nosotros apreciar y contemplar todos los proyectos de ley y procesos jurídicos que realizan todas estas personas que trabajan en esta área, en este campo. Em, digamos que la corrupción pues mancha un poco el nombre de las instituciones, de todos esos entes que son públicos y que brindan un servicio a la comunidad. En el caso, por ejemplo, de la salud, pues se ha visto bastante afectada por este tema porque la mayoría de las entidades que prestan la salud a la comunidad eh, han tenido bastantes problemas económicos y lastimosamente pues la mala administración llevado en conjunto con temas de corrupción eh, ha generado la liquidación de algunas de ellas. De pronto uno de los casos que más recordamos es el caso de Salucop, que hace algunos años era una de las EPS más importantes que tenía el país y que a medida que fueron pasando los años y las malas gestiones por parte em, de sus principales directivos no permitieron que esta entidad se pudiera consolidar y por el contrario empezó a generar déficit y demoras en la prestación de los servicios. Pues son algunas de las consecuencias que genera este tema de la corrupción, ¿no? Entonces, también en el campo de la educación, este tema nos golpea bastante fuerte porque lastimosamente hay muchos estudiantes y muchas personas jóvenes que no cuentan con unos recursos económicos suficientes para poderse formar y proyectar dentro del ámbito laboral y poderse capacitar para tratar de llevar a cabo proyectos de investigación y mejoras en diferentes campos.
Entonces, este tema de la corrupción nos golpea porque lo que hace es recortar todos los dineros que son destinados para esta parte de proyectos educativos y de semilleros. Entonces, a nosotros como estudiantes, pues se nos dificulta un poco más el aprendizaje y lo que hace es desmotivar a la gran mayoría para que no, para que pues terminen en ejerciendo labores delictivas, la delincuencia, el robo, el tema de las drogas. Digamos que todo eso conlleva a, a una sociedad pues que no tiene ningún, ningún fin y que no está evolucionando, sino que por el contrario pareciera que estuviera involucionando. Entonces acá en este punto lo que quisiera dar es tratar de presentar algunas propuestas que pueden ayudar a mitigar este problema. Entonces, pues importante tener en cuenta que la corrupción es una prioridad que se debe recalcar dentro de los proyectos que presenten pues las personas que aspiran a obtener un cargo dentro de la política, que permita la participación de todos, que sean proyectos transparentes, que sean justificados, que tengan como propósito el bien común y sobre todo pues que involucren a los actores que se ven afectados en el problema. Estos cambios digamos que inciden directamente en el terreno porque giran en torno al cumplimiento de los marcos jurídicos actualizados, eh, y porque si nosotros vemos más allá de nuestras fronteras, la mayoría de los países, sobre todo en Europa, digamos que aplica un poco esta estrategia de transparencia en los proyectos y de procesos pues que involucran a todas las personas que se ven afectadas y eso ayuda bastante a mejorar y a pues a mitigar un poco este tema de la corrupción, ¿no? Y pues otra de las propuestas que se podrían plantear es que se traten de evitar incentivos que ayuden a propiciar de pronto trampas entre las personas que de alguna manera compiten por obtener una licencia, una adjudicación y pues que las propuestas incluyan a todos los operadores, independiente de pronto del rango de experiencia que tengan, porque pues lastimosamente generalmente en la adjudicación de las licitaciones es donde más se ve involucrado este tema de la corrupción y lo hemos visto en el campo de la construcción, de la adjudicación de carreteras, de construcción de infraestructura para vivienda, bueno. Entonces, finalmente lo que yo quisiera plantear es que la corrupción es algo que se debe tratar de mitigar desde el hogar. De nosotros como personas, si nuestras acciones las realizamos con honestidad y con transparencia, pues muy seguramente va a ser mucho más fácil poder laborar y ejercer nuestras acciones frente a los demás, dando un buen ejemplo para que la comunidad pues siga esas buenas acciones y así podamos tener unas buenas bases en pro de una sociedad que tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias.